Paz del Señor, buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nos alegramos mucho de saludaros. Viernes 9 de marzo. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 12, versículos 28b al 34. Una característica de un buen maestro es que sabe enseñar a los alumnos lo que es principal que aprendan. No solo sabe enseñar mucho, sino que es capaz de hacer que los alumnos capten lo que es lo principal y que eso se lo aprendan muy bien. Y luego, en la medida que se van alejando de lo principal, van aprendiendo otras cosas, pero ya con menos intensidad a medida que son menos importantes. Eso es muy importante en un buen maestro, porque entonces lo que tienen que saber se lo enseña. Y luego lo que es conveniente que sepan, también. Y lo que no pasa nada porque no lo sepan, también, pero un poco menos, y así. De manera que va haciendo esos círculos que hacen que las personas estén muy bien preparadas para afrontar la vida, que es lo que tiene que hacer un buen maestro, preparar a esos niños para saber afrontar la vida como hombres y mujeres maduros, responsables, buenos y al final santos. Y una característica de un buen alumno es que sabe aprender lo principal, que sabe comprender qué es lo principal de cada cosa que tiene que aprender, y eso que es principal lo aprende muy bien. Y luego va aprendiendo todas las otras cosas, pero con menor intensidad según van perdiendo importancia. Pues Jesús quiere dejarnos claro lo que es lo principal. Y nosotros tenemos que aprenderlo bien. No sea que sepamos muchas cosas, pero no sepamos la principal. Y entonces, si sabemos muchas cosas, pero la principal no la sabemos, no nos sirve prácticamente de nada. Vamos a escuchar. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Es una expresión, esta última, que siempre me impresiona. Nadie se atrevía ya a hacerle más preguntas. Y siempre intento comprender un poco mejor
¿qué significa aquello? Pues también podéis vosotros orar y pensar, ¿por qué Jesús? Nadie se atrevía a hacerte más preguntas, porque cuando nosotros oramos y meditamos el Evangelio para intentar comprenderlo, eso nos hace mucho bien, porque nos hace entrar en el Evangelio, nos hace amar más a Jesús, nos hace comprender mejor sus palabras y sus actuaciones. Le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal. Os voy a contar una historia que le sucedió a un grupo de personas que estaban preparando una misa muy solemne para celebrar un acontecimiento familiar. Entonces fueron a la iglesia y empezaron a preparar primorosamente la iglesia, porque un miembro de la familia era sacristán en la iglesia y entonces podían disponer de la llave como sacristán que era y podían arreglar y preparar la iglesia. Y entonces prepararon primorosamente la iglesia para la misa de celebración de aquel gran acontecimiento familiar. Llenaron toda la iglesia de flores, la limpiaron a fondo, el suelo, los bancos, el presbiterio, todo lo dejaron impecable. Incluso, como era sacristán, prepararon primorosamente la Eucaristía con los purificadores y corporales más preciosos y mejor bordados para el Señor. Se vistieron su ropa de gala y se presentaron en la iglesia para aquella gran celebración familiar, toda la familia reunida. Y cuando tenía que empezar la Eucaristía, dicen, pero si no hemos avisado al sacerdote. No tenemos sacerdote para la celebración de la Eucaristía porque se nos ha olvidado decírselo. Pues todo aquello que prepararon tan primorosamente no les sirvió para nada, no pudieron tener la Eucaristía porque les faltaba lo principal, que era el sacerdote para poder celebrarla. ¿De qué les sirvió toda aquella solemne y cuidada preparación si no se acordaron de lo fundamental? Pues les sirvió de que no pudieron tener la celebración, la Eucaristía. Pues eso mismo es lo que nos quiere enseñar Jesús en el Evangelio de hoy. Fijaos sobre todo en lo principal, nos dice el Señor. Vivid primero de nada lo principal, porque si no, todas las otras cosas, si no tenéis lo principal, no os servirán, no producirán en vosotros el fruto que tienen que producir. Y es lo mismo que nos enseña la Reina de la Paz. Este mensaje ya lo hemos leído en alguna otra ocasión, 2 de octubre de 2006. Queridos hijos, vengo en este vuestro tiempo para llamaros a la eternidad. Esta es la llamada de amor. Os invito a amar porque solamente a través del amor llegaréis a conocer el amor de Dios. Muchos piensan que tienen fe en Dios y que conocen sus leyes. Tratan de vivir de acuerdo a ellas, pero no hacen lo más importante.
no lo aman. Esto es lo que nos dice la Madre. Conocemos a veces las leyes de Dios, conocemos los mandamientos, los cumplimos, pero no hacemos lo más importante, no amamos al Señor, aunque cumplamos sus mandamientos, pero no le amamos a Él, pues de poco nos sirve todo lo demás. El centro de nuestra fe es el amor a Dios y el amor al prójimo. No te olvides nunca de eso, porque eso es lo primero que tienes que vivir. Y luego después, con la gracia del Señor y la ayuda de María, vas viviendo poco a poco más cosas en el camino de la santidad. Pero no se te olvide nunca que lo más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. Cumplir los mandamientos de Dios por amor y amar a tu prójimo por amor. Pues esta es la gran enseñanza del Evangelio de hoy. Esto es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a amar, que nos recuerde que lo principal es el amor. Que el Señor os bendiga, que la Reina de la Paz os bendiga. Nos encontramos con Jesús adorándole en la cruz en este viernes. Que Él te dé su paz.